tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Soy el Padre Alejandro Ortega y hoy quiero reflexionar con ustedes sobre un concepto que es muy importante en la vida cristiana y es el concepto de vocación. La palabra vocación significa literalmente llamado. El verbo vocar en latín significa llamar. Y todos tenemos una vocación, todos tenemos un llamado de Dios para realizar nuestro camino hacia la santidad. Sabemos que todos somos llamados a la santidad. Ahora bien, ¿a través de qué camino llegar a la santidad? Esto es lo que se llama la vocación más específica a la que el Señor nos llama. Son tres posibles caminos, no hay más. En la vida cristiana solo son estos tres que voy a mencionar y cada uno tiene que descubrir cuál es su vocación. Y por eso este día, este cuarto domingo de Pascua, la iglesia lo dedica a rezar por las vocaciones. Es la jornada mundial de oración por las vocaciones. Y casi diríamos más que rezar por los llamados, es decir, por el llamado de Dios a los hombres, hay que rezar por la respuesta de los hombres al llamado de Dios. Es decir, cómo respondemos a esa vocación. Eso es lo que está detrás de esta intención de la iglesia. Rezar por las vocaciones es pedir para que todos seamos generosos en nuestra respuesta al Señor que nos llama a la santidad a través de uno de estos tres caminos específicos que voy a mencionar. El primer camino, la primera vocación que existe en la vida cristiana es la vida o la vocación matrimonial. Dios llama a la vida matrimonial y es una vocación en todo el sentido del término. No se casa uno porque no le llamó Dios a otra cosa, no. Es un llamado de Dios al matrimonio. Evidentemente muchos de los que se casan no tienen esta idea tan clara de que están casándose por responder a una llamada de Dios. Más bien su idea es que se enamoraron de una persona y quieren comprometer su vida con esa persona y realizarse, fundando una familia y desarrollando todos los deberes propios de Estado que corresponden a la vida matrimonial. Evidentemente, pues es una respuesta muy espontánea que se da de muchas personas, pero ahora nos toca a nosotros, también como sacerdotes, ayudar a las personas, a los novios cuando se van a casar, ayudarles a entender que están respondiendo a un llamado de Dios, aunque ellos quizá no lo sabían antes. Es una respuesta a un llamado específico de Dios a realizar tu vocación cristiana a través de este camino que se llama matrimonio. Un segundo tipo de llamada, una segunda vocación que existe en la vida cristiana es a la vida consagrada en cualquiera de sus formas. Y aquí tenemos en la Iglesia Católica actualmente numerosas maneras de responder a la vocación a la vida consagrada. Desde la vida sacerdotal, los que somos llamados al sacerdocio, hasta los religiosos, personas que responden a esta vocación ingresando en una congregación o en una orden religiosa y emitiendo los así llamados votos religiosos. Y luego tenemos también nuevas formas de vida consagrada, por ejemplo los laicos consagrados, que es una casi digamos novedad del siglo XX. Antes no existían institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica que incluyen entre sus miembros a personas que se dedican completamente a Dios, que consagran su vida a Dios en el celibato. Todos estos son célibes, es decir, personas que no se casan y que responden plenamente a una vocación a la vida consagrada. Entonces tenemos este segundo camino de la vida consagrada, de la vida de la vocación cristiana, que es la vida consagrada. Y existe un tercer camino que tal vez no muchos consideran como una vocación cristiana propiamente dicha, que es la vocación del célibe no consagrado. Personas que no se casan, pero que tampoco se consagran a Dios en un instituto, en una sociedad de vida apostólica, en un instituto religioso o en el sacerdocio. No, son personas que siguen solteras toda su vida para mejor servir también de esa manera a la sociedad, a sus hermanos. ¿Cuántos hombres y mujeres, tal vez ustedes conocen a algunos, yo conozco varios, por no decir muchos, que nunca se casaron y que tampoco se han consagrado a Dios formalmente, pero que verdaderamente viven para Dios y para sus hermanos, a través de una profesión, a través de un servicio social, de una vida, de un servicio comunitario. Cada uno encuentra su camino. Todos, en cualquiera de los tres caminos, estamos llamados a amar y a servir a nuestros hermanos, cada uno desde su vocación específica. Ahora bien, cuando la Iglesia dedica una jornada mundial de oración por las vocaciones, lo hace de manera muy especial por las vocaciones a la vida sacerdotal.
Estamos pidiendo en este domingo muy especialmente por los nuevos sacerdotes, por aquellos jóvenes que han recibido de Dios el llamado a la vida sacerdotal, y estamos pidiendo para que sean generosos en su respuesta. Evidentemente podemos incluir también en nuestra oración cualquiera de las otras vocaciones que ya mencioné antes, la vocación a la vida consagrada en otras formas, o a la vida matrimonial, o a la vida célibe no consagrada. Pero de manera especial pedimos por las vocaciones sacerdotales. ¿Por qué? Porque los pastores de la iglesia son los sacerdotes. Es el domingo del buen pastor, hay que decirlo también. En este domingo se lee el capítulo 10 de San Juan, donde Jesús dice: yo soy el buen pastor, que cuido, que doy mi vida por las ovejas. Y este es el modelo, el prototipo de lo que es o lo que debería ser todo sacerdote, un hombre dedicado a servir y a dar su vida por las ovejas, por aquellos fieles que le han sido confiados a través de su ministerio particular donde haya sido asignado, si es un sacerdote diocesano normalmente en una parroquia, si es un sacerdote religioso normalmente sirviendo también o en una parroquia o a través de alguna institución u obra de apostolado específica de esa congregación religiosa o de ese instituto al que pertenece. En cualquier forma, los sacerdotes somos los encargados de velar por el bien espiritual de las almas que nos han sido confiadas. Pero hacen falta más sacerdotes. No les quiero dar números en este momento, pero todos sabemos que las vocaciones sacerdotales han venido a menos, sobre todo en los últimos decenios, y cada vez hacen más falta más sacerdotes, más jóvenes que respondan a esta vocación. Y claro, para poder responder a esta vocación hace falta 3 condiciones. Esto hay que recordarlo siempre. En primer lugar, que existe el llamado, que el joven experimente en su interior el llamado. Y para esto, un joven tiene que hacer silencio, tiene que mirar hacia adentro, descubrir en su corazón qué le está pidiendo el Señor. Y todos los jóvenes, todos deberíamos hacer esto en algún momento de nuestra vida, independientemente de la vocación definitiva a la que el Señor nos llame. Todos tendríamos que preguntarnos: ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? En segundo lugar, tendríamos que preguntarnos por nuestra idoneidad, es decir, por las cualidades que el Señor me dio, si son cualidades que tienen que ver de alguna manera con un posible llamado al sacerdocio, o más bien el Señor me dio cualidades para otra forma de vida, para la vida matrimonial o para la vida célibe no consagrada. En fin, cada uno tendría que preguntarse eso, ¿no? Y es parte del discernimiento vocacional cuando uno se pregunta junto con su director espiritual: ¿tendré yo las cualidades para ser sacerdote, además del eventual llamado interior, del llamado que el Señor me esté haciendo en mi corazón? Y en tercer lugar, la tercera condición para la respuesta a la vocación sacerdotal es la generosidad. Y aquí, si me permiten, es donde creo que se rompen o se pierden muchas vocaciones. Por eso pedimos por las vocaciones sacerdotales, porque hace falta generosidad para decir sí al llamado del Señor, para renunciar a otras posibles opciones que tengamos en nuestra vida, otros caminos que a lo mejor son atractivos también para todo joven, para un hombre, para un joven que está apenas descubriendo en su vida pues posibles opciones para su realización personal. Pues el sacerdocio a lo mejor no es la más atractiva, no necesariamente. Para algunos lo será tal vez, pero para muchos otros hay otras opciones muy atractivas que están ahí, que están compitiendo, por así decir, con el llamado del Señor a una posible vida sacerdotal. Por eso conviene recordar que detrás de cada vocación sacerdotal hay mucha oración. Hay muchas personas que han estado orando, desde antes incluso de que un joven descubra el posible llamado a la vida sacerdotal. Hay mucha oración, hay mucha gente pidiendo, y tenemos que seguir pidiendo para que en primer lugar los jóvenes escuchen, aquellos que han sido llamados al sacerdocio, escuchen el llamado, estén abiertos a descubrir ese llamado. En segundo lugar, para que respondan con generosidad al llamado. Y en tercer lugar, si han respondido ya al llamado al sacerdocio, para que perseveren en esa vocación. Por tanto, no solo es pedir por las vocaciones sacerdotales, por aquellos jóvenes que eventualmente puedan responder a este llamado, sino también pedir por aquellos que ya estamos en la vida sacerdotal, para que perseveremos en nuestro camino. Todos sabemos que nadie tiene asegurada su perseverancia. Todos tenemos que estar en oración pidiéndole al Señor que nos conceda la gracia de la perseverancia final en esta vocación sacerdotal.
Yo personalmente tengo que decirles que he experimentado en mi corazón y además explícitamente cuando me lo dice la gente lo constato también, que hay mucha gente pidiendo por mí, que hay gente que pidió por mí desde antes de que el Señor me permitiera descubrir este llamado a la vida sacerdotal. Y además lo corroboro y me gusta decirle a la gente que sus oraciones funcionan, porque yo era el último que se hubiera imaginado ser sacerdote en su vida. Yo tenía una vocación, o yo sentía, perdón, la vocación, el llamado a la vida familiar y a la vida, sobre todo en la medicina. O sea, yo era un apasionado de la medicina desde los 14 años, socorrista de la Cruz Roja, técnico en emergencias médicas, paramédico a los 17 años, y luego me voy a estudiar medicina, Tecnológico de Monterrey, y claro, feliz en desarrollándome en ese campo. ¿Cuándo hubiera yo imaginado que el Señor me estaba llamando a una vocación muy diferente? Bueno, no tan diferente porque ejerzo la medicina de las almas, la cura de las almas, como se le dice más técnicamente. Y es muy hermoso, evidentemente, ese aspecto de mi vocación sacerdotal. Pero bueno, para decirles que si yo, que estaba tan enfocado en otro camino, tan proyectado en otra dirección, descubrí el llamado al sacerdocio y pude responder con generosidad en aquel momento, y bueno, al día de hoy aquí sigo, pues ha sido por la oración de mucha gente, de muchísimas personas, sin duda. Algunas que me conocen, otras que ni siquiera me conocen y quizás nunca me conocerán, pero que piden allá en su ciudad, en su país, allá en su pequeña capilla de oración por las vocaciones, donde están pidiendo por las vocaciones sacerdotales, están pidiendo para que el Señor actúe en la vida de algún joven en cualquier parte del mundo, para que ese joven responda con generosidad al llamado a la vida sacerdotal. Que Dios los bendiga, sigan pidiendo por las vocaciones sacerdotales y por todas las vocaciones cristianas en la iglesia. Que el Señor los bendiga y que tengan un excelente domingo del Buen Pastor.